Al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que además es una persona que ha acompañado a Patricia Bullrich en este último tiempo, representa a Juntos por el Cambio y se llama Fabio Queclas. ¿Qué tal, Fabio? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos, Marcel, y con la mesa ahí en la radio. Un Bueno, abrazo. gracias. Hace un tiempo que no hablábamos y estuvieron de reuniones en las últimas horas en Juntos por el Cambio porque estuvieron en Pilar y ahí estuvieron con Patricia Burrich, intendentes, legisladores. ¿Vos estuviste presente en ese encuentro? No, en ese no estuve. Yo en ese puntualmente no estuve. Hubo varios en estos últimos días, así como relanzamiento de campaña, pero en ese puntualmente no estuve. Hmm. ¿Y qué pensás acerca de la incorporación de Melconian y que después le baje el precio a Milei y le diga, no, yo quiero debatir con Patricia Burrich y no con Melconian, que es el ministro supuestamente futuro de Economía de Patricia, sabiendo que en el último tiempo, y astuto Milei en eso, tal vez las falencias que tiene Patricia Burrich en su discurso tuvieron que ver muchas veces con cuestiones económicas? ¿Cómo ves toda esa jugada? Bueno, vamos a empezar un poquito de atrás. Melconian siempre estuvo en el bolillero, ¿no? Porque es una Mm. persona con presencia pública propia, digamos, Sí. que no necesita de nosotros, porque tiene un recorrido, porque se ha ganado un lugar en la opinión pública, que es relevante en términos en la economía argentina, que siempre el factor comunicar es un factor importante, más allá de lo técnico. Sí, él iba a ser el Sí, sí, candidato a ministro de Economía de Menem en el 2003, o sea que viene así de es. lejos. Sí, tiene una larga trayectoria y consistente en la idea de lo que llamaríamos de lo que se ha impuesto ahora como el canon de la racionalidad económica en términos de equilibrio presupuestario, independencia del Banco Central y política monetaria racional, etcétera. Bueno, todo, integración al mundo. Pero es un comunicador de una potencia indudable Va a y achicar el Milei. Estado, va a achicar el Estado Melconian igual, Fabio. Bueno, Argentina tiene 42 puntos de gasto público. Ese es un lindo debate para dar, porque Argentina tiene 42 puntos de gasto público consolidado entre los tres niveles de gobierno, Sí. que es algo que está por encima de países tradicionalmente de Estado grande y representa un Estado de prácticamente el doble de lo que teníamos a fines de la década del 90. Pero, Estaba claro que a mm, fines de la década del 90 estábamos muy chicos, en el sentido de que había una serie de prestaciones públicas que parecían deficientes en ese momento, eh, pero está claro que este doble que tenemos ahora genera una serie de problemas en términos de financiamiento, de sostenerlo al Estado, y presión en el sentido fiscal a las empresas y a las familias argentinas, que yo creo que es parte de este Estado, más allá del estancamiento económico, de este estado de ¿Vos crees que a Melconian y a Patricia Burrich, que habla de austeridad y de Vaz, que quiere ser la presidenta más austera del país, que conoció el país, eh, ellos hablan de austeridad y hablan de achicamiento del Estado? Y la pregunta es la siguiente: ¿vos considerás que eso le puede jugar en contra? Porque no hablan de mejorar el Estado, sino que hablan de, bueno, acá hay 4 años a futuro de sangre, sudor y lágrimas. Bueno, a ver, la Argentina, porque ¿cuál es el correlato de un achicamiento del Estado, digamos? Si vos tenés un presupuesto más equilibrado, tenés más posibilidades de pelear contra la inflación, con todo lo que esto significa en términos de crédito y de vida cotidiana. Y cuando decimos el Estado, hablamos efectivamente de una generalidad, porque no es lo mismo una escuela, una embajada, una jubilación de privilegio, una exención impositiva, un tipo para que produzca en un lugar, etcétera, y todo eso lo ponemos en la misma bolsa. La Argentina y la política en especial tiene que adquirir por una cuestión ética, en una situación de crisis mucho más, cómo asigna sus recursos, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí que es un gesto de valentía decir que corresponde, digamos, y corresponde hacer pedagogía con esto. Pero no quita Decir, esperanza, no quita un poco de esperanza para el bueno, no votante. sé, porque si baja la inflación, aumenta el crédito, aumenta la actividad económica, todo eso es esperanzador. Digamos, yo creo que al revés, lo que está pasando ahora es que la Argentina está viviendo un ajuste por sostener, un ajuste en las familias y en las empresas, por sostener un gasto público que no puede sostener y que se diseñó para un momento de altísimos precios internacionales, por una ocasión, etcétera, etcétera, y después fue irreversible a la baja, Claro, y me parece. por eso te hacía la diferencia, digo, capaz, en vez de pensar en achicar, en pensar en mejorarlo. No, Mejorarlo no es bueno, lo mismo que achicarlo. no, por supuesto, y el Estado argentino merece enormes mejoras. Nosotros hemos trabajado las 4 fundaciones
en una innumerable cantidad de equipos con cosas que están producidas y publicadas, etcétera. Hemos trabajado mucho en la idea porque digamos el núcleo de reflexión de Juntos por el Cambio tiene este diagnóstico en torno de que la mala calidad de las prestaciones públicas también erosiona la política, la convivencia, etcétera. O sea, cuando vos vas a hacerte atender a una sala, cuando mandás a tu hijo a una escuela pública, etcétera, tu expectativa es curarte, que el chico aprenda, llegar a tu barrio, tomar el bondi, llegar en tiempo y forma, bajarte, caminar esas 5 cuadras sin tener miedo. O sea, hay una cantidad de bienes públicos que son importantes que funcionen bien porque estructuran la convivencia, y muchos de esos bienes públicos son prestaciones estatales. La paradoja argentina con este crecimiento del gasto público, y me parece que alguien tiene que hacerse cargo de esto, por ejemplo, la Argentina gasta ahora aproximadamente 5 puntos del PBI en educación y tiene peores indicadores que cuando gastaba 4 puntos del PBI. Un punto del PBI son 5.000 millones de dólares, te quiere decir, mucha plata. Entonces, ahí hay un punto, porque esa idea de que gastar más plata te garantiza mejores prestaciones públicas es un error. El Estado argentino merece una observancia en términos de jerarquización, calificación, profesionalización, etcétera, en cada uno de sus subsistemas, y en eso nosotros hemos bajado mucho la lupa en todos nuestros trabajos para tener efectivamente un Estado que podamos financiar, digamos, que no sea infinanciable como y que por lo tanto nos permita tener una macroeconomía ordenada, que no es poca cosa, digamos. Entonces, los argentinos trabajamos mejor, funcionamos mejor, convivimos mejor con una macroeconomía ordenada. Baja la tasa de conflictividad social, hay un montón de cosas que suceden cuando la tasa de inflación está por debajo, está en un dígito, etcétera. Fabio, y por lo tanto, sí. Cerrar el concepto. No, por lo tanto, me parece que no hay que escaparle, ni hay que comprarse los discursos de moda, ni hay que escaparle a un debate que es interesante, que es que la Argentina, porque probablemente hay un montón de áreas en el que el nivel de inversión pública, etcétera, tenga que mejorar, digamos, también. Pero sí lo que está claro, que estos 42 puntos que suman el nivel de gobierno local, los niveles de gobierno provinciales y federal, ¿por qué te digo es infinanciable? Porque efectivamente no solo estamos en una situación de déficit crónico, sino que la fuga a la informalidad, de gente que fuga a la informalidad para mantener competitividad en su actividad económica, porque si no tiene que cerrar el kiosco, si no tiene que cerrar el almacén, etcétera, o sea, si no evade no puede funcionar, es terrible. Nosotros precisamos tener un país adentro de la ley, no al margen de la ley, con leyes que sean razonables, con leyes que nos permitan a todos desplegar nuestro talento, nuestras capacidades, etcétera, en un sistema adentro de la ley. Te iba a preguntar otra cosa, Fabio, pero bueno, para no terminar el eje pero cuando yo lo escuché el otro día a Melconian no habla de, voy a ir duro contra los poderosos y contra los que manejan los formadores de precios y las grandes empresas, sino más bien que tiene un discurso amigable hacia ellos. Y decía esto por lo que decías vos recién, ¿no? Esto de que hay evasión. Claro que hay una alta evasión, pero digo, los que más evaden en un campo de alta evasión son los empresarios que tienen la mayor cantidad de generar riqueza. Ellos tienen altos niveles de evasión. Y cuando lo escucho a Melconian la verdad que les tira más centros que diciéndole, miren, ustedes conmigo, con mi plan económico, van a tener que pagar más impuestos y van a tener que dejar de evadir. Es que yo creo que al tejido económico en general, y hace bien Melconian, y yo respaldo eso, hay que tirarle centro, ¿no? O sea, nosotros, la pyme, la microempresa, Argentina hoy vive parecida en un plan antiactividad económica, que va desde el desdoblamiento cambiario, no puede importar, hemos vivido la paradoja, digamos, de tener momentos en la salida de la pandemia de crecimiento importante de la actividad económica y con baja generación de empleo, porque con miedo a contratar, por la cuestión de los juicios laborales. O sea, a mí me parece que la gestualidad a favor de los agentes económicos y sociales es importante en Argentina, porque vamos a precisar mucha confianza en todas las cadenas, porque aparte nosotros no necesitamos que nos vaya bien a todos, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, porque en las cadenas de valor, también en muchísimas cadenas de valor, si lo que se llama el que domina la cadena, digamos, no le va bien, le va mal a toda la cadena después, digamos, sus proveedores, etcétera. Entonces, Argentina precisa mejorar la competitividad económica con una visión así, ¿no? Proactividad económica. Llevamos una década de estancamiento
Y uno tendría que preguntarse cuánto del reclamo contra la política está asociado a una década de estancamiento. ¿Sabés por qué te decía esto, Fabio? Porque yo estuve hablando hace un par de semanas con Dayana Fernández Molero y estuvimos hablando durante el proceso de interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y más de uno de los entrevistados que nosotros llevamos acá al aire nos decían, no, nosotros vamos a ir contra los poderosos, contra los que realmente en esta lógica de austeridad hay que ir contra gente que maneja la economía del país, y bueno, vamos a tener que ir contra los que son los sectores de privilegio, nos decían más de uno de los entrevistados. Sí, en una economía que el 42% de la economía es el sector público, sí. Es bueno preguntarse quiénes son los poderosos, ¿no? Si los poderosos son... Bueno, el sector financiero, te contesto, el sector financiero... Bueno, pero el sector financiero es menos que 42%. No, pero espera que empiece, espera que el sector financiero, el Grupo Clarín, La Nación y La Nación Más, la Corte Suprema de Justicia, los industriales que son formadores de precios, los sectores que, los bancos que con el tema de las LELIQs han ganado un montón de plata en pesos y tienen siempre como ese negocio atado. Y además, bueno, el sector agroexportador con todo lo que tiene que ver con la exportación de la materia prima. Esos serían los sectores poderosos de la República Argentina. Escucha, varias cosas. La Corte Suprema de Justicia es una institución de la democracia, está en la Constitución, está constituida, la tenemos que completar. Algunos fallos nos gustan, otros fallos no nos gustan. Ha fallado a favor del gobierno, ha fallado en contra del gobierno. Así que no es que ha fallado todo en contra, ni es que ha fallado todo a favor. Por lo tanto, la sacamos. La Nación y Clarín, vamos, yo sé que me guste o que no me guste su línea editorial. Si hay algo que en Argentina hay abundancia enorme de accesos a medios de comunicación alternativos, a La Nación y Clarín, te puedes comprar Página 12, escuchar esta radio, escuchar otros. Si tienen una audiencia es porque la tienen y cada vez tienen menos porque los jóvenes se van al streaming, etcétera. El sector financiero, sí, efectivamente, la Argentina tiene un problema del sector financiero muy grande que es que el Estado cada tanto tiene tramos de 4 o 5 años de alto déficit fiscal y tiene que ir a pedirle plata, y esa plata está intermediada por el sector financiero. Con un Estado ordenado tendríamos un sector financiero que tendría que estar obligado a prestarle a las empresas, porque se le iría el cliente bobo que tiene todo el tiempo, que es el Estado, que es lo que vos dijiste de las LELIQs, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay un relato ahí, porque yo te podría agregar en la lista otros tipos. En la Argentina no es un problema tanto actoral. Nosotros tenemos que ir a un capitalismo de reglas de juego. Acá tenemos dos alternativas: capitalismo de amigo y tongo, ¿no? Como se ha instalado muchas veces en el país, en provincias, etcétera, o capitalismo de reglas de juego y competitivo, donde haya un cuidado y una observancia por el respeto de esa regla de juego que le permita a las familias y a las empresas argentinas desenvolverse razonablemente. Después esas reglas de juego pueden ajustarse, mejorarse, no mejorarse, etcétera. Pero si el capitalismo no funciona con reglas de juego, es una catástrofe, tiene que funcionar con reglas. Y eso es lo que nosotros alentamos, digamos, porque espérate, no porque seamos genios, porque es lo que indica la experiencia argentina. La experiencia argentina indica que funcionamos mejor, como en todo el mundo, cuando las reglas funcionan mejor. Y si de hecho vos te fijas en las cadenas de valor, donde las reglas funcionan mejor y son más estables, nuestro nivel de desenvolvimiento tiende a ser mejor. Entonces es así. Lo otro, por supuesto, vos me decís, si todas las instituciones o si todas las empresas que hay en Argentina me gustan, no, por supuesto, pero eso me pasaría en cualquier país, me pasaría en Suecia, en cualquier país. Y es una garantía del pluralismo, por suerte, que haya cosas que no me gusten a mí que convivan con otras que me gusten, digamos, porque si no, si el mundo sería como a mí me gusta, sería un mundo muy poco pluralista, digamos. Ese es el modelo Milei, que el mundo tal cual a mí me gusta, digamos, ¿no? Por eso me encanta hablar contigo, Fabio. Entonces, te hago una última pregunta. Querías decir algo, me dijiste entonces, no me gusta. No, porque para mí es tan claro, sí, este vínculo, digamos, yo diría filosófico, ¿no? De diseñar el mundo como a mí me gusta, y que todo lo que está por afuera de eso es pecaminoso, corresponde ser borrado, del relato de la década o 2 décadas que necesita. Y Milei, que es peligroso. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir en una sociedad plural que funcione bajo reglas. Algunas de esas reglas tienen que ser reglas de protección, porque un chico de 6 años no es lo mismo que un señor de 30, etcétera. Pero es capaz quedó muy kirchnerista mi discurso, y te digo, el kirchnerismo tampoco fue contra los formadores de precios. O sea, mantuvo los mismos beneficios. En los lugares, escuchame, vos debes ser jovencito, en los lugares donde... No, tengo 50 pirulos. Ah, bueno, tenemos que ir más jóvenes. En los lugares donde... Hice un pacto con el diablo, Fabio. En los lugares donde la inflación es baja, los gobiernos no van contra los formadores de precios.
funciona un sistema de reglas, ¿no? A través de la tasa de interés, etcétera, etcétera. O sea, no es un sistema policial el que le permite a Perú tener una inflación baja, o el que le permite a Brasil, o el que le permite a Uruguay, o el que le permite a Chile, o a España, o a Portugal, etcétera. Es una política monetaria adecuada. Te digo esto porque la idea de los formadores de precios, yo te diría que países que llevan décadas y décadas de inflación de un dígito, los gobiernos van contra los formadores de precios, ¿no? ¿Y cómo lo logran? Y lo logran no ofertando más moneda que la que corresponde, teniendo una... Bueno, son los dueños del mundo, Fabio. Pero déjame hacerte la última... Para Uruguay, Paraguay... Bueno, pero Uruguay sabemos Perú, que... Brasil, espérate, Uruguay, Paraguay, porque decir, bueno, el nivel de vida, Argentina, eso. Brasil, Chile, tienen un dígito, no van contra los formadores de precios. Ese mecanismo... Pero el nivel de desigualdad que tienen esas sociedades es enorme. Pero de desigualdad social. Espérate, está muy buena esta pregunta, pero es menor que hace 30 años. Y la nuestra, siendo contra los formadores de precios, es mayor que hace 30 años. Bueno, ellos no tuvieron... Ellos son muy desiguales, pero mejorando. No tuvieron el menemismo y la fuerza del macrismo, Fabio, que destruyó tejido social calopavote. Pero es que hoy, Chile, que era un país históricamente, y lo es, históricamente muy desigual, construyó un conjunto de bienes públicos muy potentes en la infraestructura, etcétera, etcétera, mantuvo una tasa de desempleo baja durante largo tiempo. Vos sabés que en barrios informales, yo es el tema que me dedico, el tema ciudades, en barrios informales, o sea, si en el hábitat informal, lo que nosotros acá llamamos villas, y ahora el eufemismo usamos de barrios populares, en Chile vive un cuarto de las personas en términos de porcentuales que en la Argentina. Nosotros estamos arañando el 10% de nuestros compatriotas, casi 5 millones de habitantes, en informalidad urbana, y ellos están en el 2,5. Entonces sí es verdad, es un país desigual, sí es, etcétera. Pero controlaron la inflación hace 40 años, sin perseguir a los formadores de precios, con política fiscal y política monetaria. ¿Sabés por qué tal vez lograron eso? Porque hubo más de lo que hicimos nosotros en estos últimos minutos, que fue charlar y tratar de discutir y conversar para poder tener una sociedad mejor, cosa que tal vez acá en la Argentina en las últimas décadas no sucedió. Vos estás de un lado, yo estoy del otro. Bueno, a mí me encantó hablar con vos y por eso te hago la última pregunta, Fabio. Dale. Y te deseo un buen fin de semana. ¿Vos considerás que Patricia Bullrich, de acá a octubre, tiene que pensar en direccionar todo lo que tiene que ver su discurso político y estrategia, en ir contra Sergio Massa y diferenciarse sobre Sergio Massa, o vos considerás que tiene que tratar de diferenciarse de Javier Milei, sabiendo que Massa también es otro jugador que está ahí, pero en realidad la lucha es ella y la diferenciación con Javier Milei? Yo te voy a decir lo que pienso yo, Fabio Ketlas, que no estoy en el equipo de campaña. Yo creo que ella, como todo candidato a presidente que se precie tal, tiene que poner su corazón arriba de la mesa. ¿Qué significa esto? Las campañas de diputado, de senador, etcétera, puede haber la campaña de presidente en el medio de una crisis, es mirarle los ojos a la gente, decir lo que uno siente en el sentido la Argentina está en una situación verdaderamente delicada, entregarse en cuerpo y alma, se supone que es el proyecto de su vida, rodearse de los mejores, ser clara en el contrato electoral que hace con la gente, caminar por el país, guiar con su visión y abrazarse también al dolor de los argentinos que están muy lesionados por esta década de estancamiento, por esta grieta, por esta... Y decir, yo voy a conducir la nación para todos, a mí me importa este país, para mí no es una moda, para mí no es una excentricidad, tengo un compromiso político, me pude haber equivocado, ¿no? De 50 años con esta nación, quiero a la Argentina y a los argentinos, y quiero resolver un montón de estos problemas, y sé que lo tengo que resolver con las argentinas y con los argentinos, no vamos a importar noruegos, como decía Lelutier. Entonces, me parece que los candidatos a presidente precisan 3 cosas para mí, ¿no? Visión para liderar, carácter para pararse en el centro del ring y sensibilidad para abrazar los problemas de los otros. Después, si es con Milei, con Massa, etcétera, es el mismo consejo se lo daría a los otros candidatos a presidente, porque yo creo en esto. Los que creemos que la política no es una burocracia, sino que es una causa. Yo creo que la política es una causa, no es un laburo. Si yo quisiera laburar, me tendría que ir a laburar de consultor en temas urbanos y desarrollo territorial. O sea, uno está en esto porque ama este país, porque y para no caer en la vanagloria tiene que tomarlo con compromiso. Y me parece que Patricia, mucho de lo que te dije, lo tiene. Y tiene que ponerlo en acto. Y después irá a dormir tranquila. Si le toca ganar, asumir con responsabilidad. Y si le toca perder, que deje todo en la cancha. Te mando un abrazo, Fabio, como siempre, lo mejor. Dale. Un abrazo grande.